jóvenes que estudian Derecho, tengo que explicar la legislación fiscal de una forma. Si tengo que platicar con ciudadanía común, tengo que explicar la legislación fiscal de otra forma. Si tengo que explicar la legislación fiscal a comerciantes o profesionistas que no son abogados, tengo que explicar de otra forma. Si tengo que explicar a nivel maestría o a nivel doctorado, tengo que explicar de otra forma. Porque la legislación fiscal tiene eso. Tiene cosas complejas y tiene cosas sencillas, pero ambas importantes y que tienen que curar. ¿A quién tienen que curar? Al contribuyente, a la persona que tiene un problema de naturaleza fiscal. Vamos a ver de qué se trata el tema de la legislación fiscal. Legislación fiscal es hablar de leyes que regulan impuestos. ¿Qué significa impuesto? Una imposición. Es una imposición lo que su mamá y su papá les dicen en su casa, porque yo lo digo. Siempre que me preguntan por qué tengo que pagar un impuesto, ¿qué creen que sea la respuesta? Pues porque está en la Constitución y porque está en la ley. Punto. Fórmulas, matemáticas, cálculos, cuestiones formales, cuestiones de fondo. Así es como funciona la legislación fiscal. Vamos a platicar de algo formal, sencillo, básico y fundamental. La principal ley impositiva se llama Ley de Ingresos de la Federación. Año con año cambia. Año con año se publica en el Diario Oficial de la Federación y tiene que entrar en vigor a más tardar el 1 de enero de cada año. ¿Qué tiene la legislación, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025? Yo no soy abogada, no importa, pero yo necesito que se me aplique esa ley. ¿De qué manera se me tiene que aplicar la ley para obtener ese beneficio de ese estímulo fiscal, antes llamada condonación, antes llamada reducción? Y empieza entonces la Ley de Ingresos de la Federación a explicarte, ¿sí?, cómo se debe de hacer esa gestión, esa solicitud. Primero se tienen que cumplir con los requisitos que marca la ley, que no hayas declarado más de 3 millones de pesos en el ejercicio fiscal, ¿sí?, que hayas presentado tus declaraciones, que no hayas tenido otros beneficios fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Haces tu solicitud vía escrita, ¿sí?, en un formato PDF, se ingresa a través del formato del buzón tributario y esperas la respuesta para que se te condonen las multas y los recargos. ¿Y ya? ¿Qué es lo difícil? Hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ustedes? Que lo aprendan a elaborar. Eso es lo más difícil que ocurre en el aula. Díganme quiénes los ponen a realizar, a elaborar ese tipo de solicitudes. Nadie. Hasta que estás en la calle, empiezas a elaborar ese tipo de solicitudes. Esta plática que les estoy haciendo, pues dices, cualquiera lo puede hacer. Efectivamente, si es un formato, llenas el formato, haces tu solicitud y esperas la respuesta. Es algo sencillo. Igual que el médico que te recetó una pastillita para mejoría. Lo mismo le pasa al abogado o a la abogada que conoce de ese tema. Pero para conocer ese tema, ¿qué tuve que hacer o qué tuvimos que hacer? Checar la Gaceta Oficial, a más tardar, la publicada el 8 de septiembre de cada año, para ver en qué va a consistir el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación y ver cuáles son esos beneficios fiscales que van a tener los contribuyentes. Sencillo. A ustedes se los puedo explicar porque estudian la carrera de Derecho en este sentido, en esta formalidad. Posiblemente mi léxico más o menos lo comprendan, más o menos lo entiendan. Esto de repente se vuelve más complejo. ¿Cómo es que se vuelve más complejo? Vamos a poner otro ejemplo, más rudo, ¿sí? Servidor público despedido injustificadamente de un ayuntamiento. Se va a juicio laboral, despido injustificado, perfecto. Hice su juicio. ¿Qué les gusta que dure el juicio? Ya les platicó su profesor de Derecho Laboral cuánto tiempo duran los juicios laborales. ¿Alguien me quiere decir? Por lo menos 5 años. Gracias, profesora. 5 años, mínimo. Menos. 5 años de salarios caídos. Es una lana. ¿Qué les gusta? ¿3 millones de pesos de salarios caídos? ¿Sabes cuánto le van a quitar de 3 millones de pesos de impuestos sobre la renta a los salarios caídos? Les van a aplicar una fórmula muy extraña. Fíjense, escuchen cómo va a cambiar mi léxico, ¿sale? Fíjense cómo van a cambiar mis palabras. Suena completamente a un trabalenguas. Base gravable
menos el límite inferior, igual al excedente del límite inferior, por el porcentaje que establece el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, igual al impuesto marginal, más la cuota fija, igual al impuesto sobre la renta. Cambió mi léxico, cambiaron mis palabras. ¿Qué opinan de estas palabras tan extrañas? Vean sus caras, vean entre ustedes. Caray, cambiaron las palabras, unas palabras muy raras. Antes me habló de una solicitud, de un escrito, que la ley de ingresos, y que se le iban a quitar las multas y los recargos, y se acabó. Ahora no. Ahora habló de unas palabras muy raras. Que la base gravable, que el límite inferior, que el excedente del límite inferior, que la cuota fija, que la tarifa, y pagas el impuesto. ¿Qué hace el trabajador? Recibe su cheque y ahí nos vemos. 3 millones menos el 35% mínimo. 900,000 pesos de impuestos sobre la renta. Y ya, se va bien a gusto a su casa. ¿Creen que sea justo que le quiten 900,000 pesos de impuestos sobre la renta? 2,000 pesos. Entonces prácticamente va a recibir 2,100,000. Pero él se va a ir contento, o ella se va a ir contenta con sus 2,100,000. Espérame, ¿y esos 900 qué? No, pues ya se los quedó el gobierno, ahí nos vemos. ¿No hay manera de recuperarlo? ¿Por qué no le entregaron su constancia de retención de impuestos? ¿Creen que sea justo? ¿Creen que sea legal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una solicitud de devolución, saldo a favor o pago de lo indebido. Cualquiera de los dos, pero aquí viene lo más complejo. Tengo que calcular el impuesto sobre la renta para salarios, sueldos caídos. Es una fórmula diferente a la que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque te dice la ley, mira, cuando tienes que quitar el impuesto sobre la renta en una indemnización laboral, como son los sueldos y los salarios caídos, tienes que aplicar una fórmula aritmética, que está en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Te dice, otra vez voy a utilizar palabras bien extrañas, rarísimas, que a todos tus ingresos grabados le tienes que restar el último salario ordinario y se lo tienes que acumular a todos tus ingresos que formaron parte de tu base gravable para grabar el impuesto sobre la renta. ¿Qué? Así. ¿Esos artículos saben cómo se interpretan? Los números. Tengo que ponerle a mis alumnos a calcular el impuesto sobre la renta. Y mis alumnos me odian. ¿Por qué? Pues porque adivinen que soy el profesor de Derecho Tributario Internacional en la Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli de la UAM. Y el profe Contreras siempre con sus números. Un abogado que pone a calcular a todos sus alumnos. Impuesto sobre la renta. ¿Quieren que esto se vuelva más complejo? ¿Más raro? ¿Qué pasa si el trabajador es extranjero y tiene residencia fiscal en su país de origen? ¿Qué creen que ahora va a aplicar? Tratado para evitar la doble tributación. Toma. Y volvemos a recalcular, porque hay que investigar si el impuesto sobre la renta se va a pagar, ¿sí?, en México o se va a pagar en su lugar de residencia. ¿Me la pueden pasar? Toma. ¿Quieren que sea más complejo? ¿Cómo? ¿Qué pasa si es un extranjero que tiene 2 o 3 nacionalidades? Ay, hijo, los que les gusta el fútbol lo entienden. Sí, es cierto, profe, Cristiano Ronaldo tiene 2, 3 nacionalidades, tal jugador del América es mexicano, es argentino y es griego y no sé qué tanto. Dices, a ver, ¿y a él cómo le vamos a grabar el impuesto sobre la renta y dónde se va a pagar el impuesto sobre la renta? Porque aquí le tenemos que entregar una constancia de retención para que él se la pueda llevar a su lugar de donde es residente para efectos fiscales, que pague el impuesto sobre la renta. Oiga, profe, pero si tiene que calcular el impuesto sobre la renta en su país, ¿ahí qué? Pues, ¿qué creen? Tenemos que revisar cómo se calcula el impuesto sobre la renta o con el nombre que se le conozca en su país de donde es residente fiscal. ¿Verdad que son a trabalenguas? ¿Verdad que no me entendieron absolutamente nada? Salvo aquellos que más o menos traigan conocimiento de esta materia. Bueno, eso es a lo que se enfrenta en la legislación fiscal. Eso es enfrentarse a la legislación fiscal. Eso es.
Los que quieren ser fiscalistas, a eso nos vamos a enfrentar, a los números, a la interpretación de la ley a través de números. ¿Qué oportunidades tenemos? Bueno, para aquellos o aquellas que no les gusta trabajar en equipo porque se la pasan peleando, pues les tengo una sorpresa. Tenemos que realizar todos nuestros asuntos con otra profesión que se llama la contabilidad pública. ¿Y qué creen? Nos caemos gordos, los contadores y los abogados. Muchas veces no la llevamos. ¿Y qué creen? Para la materia fiscal tenemos que ser amigos y amigas con ellos y con ellas. Entonces, pues yo les recomiendo que si están peleados o si están peleadas con sus compañeras o sus compañeros, empiecen a hacer buenas amistades, porque a eso nos vamos a enfrentar. Entonces, el área de oportunidad que tenemos ahí es precisamente trabajar con contadores y con contadoras. Así de sencillo. Así es como funciona la legislación fiscal. Compleja, difícil y dura. Lo más bonito de esto es cuando pasas a hablar con los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tienes una duda sobre una deducción del costo de lo vendido. Y te pones a explicar y a platicar y decirle que yo importé una mercancía y que la pagué, pero la pagué a través de un crédito, ¿sí? Y ese crédito que se volvió incobrable y que me mandaron el pedimento y que por eso yo hice la deducción sin el pago directo porque se hizo a través de un crédito con un banco extranjero, y empiezas a exponer todos tus conocimientos. Y se te queda viendo la magistrada o el magistrado. Sí, ¿qué, magistrado? Más o menos, ¿cree que mi argumento fue bueno? Para ver si me puede aplicar esa deducción y no pagar tanto de impuesto. Y se me quedan viendo nada más. Se siente bien feo que estás dentro del tribunal, expones un tema en particular, que traes de tu negocio, que traes de tu cliente, o un negocio particular, y no te dice nada. Callados, serios, o te mandan con el secretario, callados, serios, y siempre ven cuestiones de forma. Siempre tratan de resolver por una cuestión de forma y no de fondo. Y el tema de la cuestión de forma es que te regresan otra vez a que se determine de nueva cuenta una resolución que te está cargando el impuesto correspondiente. Entonces, ese es el área de oportunidad que buscamos las personas que estamos aquí con ustedes, ¿verdad? Sensibilizar, buscar, entender y tratar de ser práctico. Como les decía al principio, no es lo mismo platicarle a un joven estudiante de Derecho que a alguien que está en la maestría, que a alguien que está en el doctorado, o que es comerciante, o que es contador, ¿sí? Médico, dentista. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar impuestos. Pagar impuestos se nos hace una injusticia, pero al mismo tiempo es una ilegalidad. Eso es el tema de la legislación fiscal, eso es a lo que se van a enfrentar. Y si quieren les puedo platicar de más trabalenguas, podemos hablar de importaciones. Está de moda el tema arancelario, es una chulada hablar de aranceles. Los políticos, hombre, lo escuchan a Trump, a Sheinbaum, a el secretario de Economía. No, bueno, nosotros vamos a hablar y vamos a sentarnos. Yo siempre les hago y les quiero hacer una pregunta a Marcelo. Marcelo, ¿has calculado el impuesto general de importación más el derecho de trámite aduanero, más el impuesto al valor agregado, más cuota compensatoria, más una medida de transición, etcétera? Porque para poder hablar de aranceles, pues primero hay que calcularlo, para poder exponer qué es un arancel. Entonces, eso también es cálculo, se interpreta con números. Es más, conocen las leyes, ¿no? ¿Cómo son las leyes? Un número y el contenido del número. Artículo 31, fracción cuarta. Artículo 69, y se empieza a platicar del artículo. Bueno, hay una ley muy rara, extraña, curiosa, que solo los que estudian la licenciatura de comercio exterior, sí, o negocios internacionales, la conocen. Y dicen, hoy tenemos examen de aranceles. ¿Trajiste tu tiji? ¿Tu tiji? Madre mía, ¿qué es la tiji? Son sus tablas, sus tarifas del impuesto general de importación.
Nosotros los abogados llamamos la LIE, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Esas abreviaturas que yo odio. De hecho, yo prohíbo que estén abreviadas. Entonces, esa ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, precisamente lo que regula es una tarifa. No tiene artículos. No hay el artículo 34, no hay el artículo 80, no hay el artículo 200. No. Únicamente es una tarifa que explica una clasificación arancelaria. Nada más. Te dice qué mercancía está sujeta a la importación, te dice qué numerito le toca, te dice cuál es el arancel que se tiene que pagar, ¿sí? Te dice cómo se mide, si es por kilo, por litro, por metro, dependiendo del tipo de mercancía y el arancel, y lo calculas. Así de sencillo. Bueno, platicado, ¿verdad? Pero ya cuando lo empezamos a elaborar, ¿sí? En clase o en un lugar o en un espacio, pues se va a complicar. Entonces, todas las leyes fiscales tienen esa complejidad, todas. Entonces, cuando están hablando de aranceles los políticos, pues precisamente me causa duda, me causa extrañeza el cómo comportan, cómo exponen, cómo hablan, como si eso se solucionara en un escritorio. Y no, se soluciona en la cartera. Esa es la bronca, así de sencillo. Entonces, todo eso se tiene que implementar desde un espacio, desde un lugar que se llama tribunal. Tienes que comprender las cuestiones de fondo y no solamente las cuestiones de forma. Entonces esas son oportunidades que una persona como yo ofrece, ¿sí? Que trate de explicar a cualquier litigante como si le explicara a un joven abogado. ¿Por qué? Porque se olvidan. Ya se olvidaron cuando fueron chavos, ¿verdad? Que les dicen, no te vayas de pinta, no te portes mal, etcétera. ¿No es así? ¿Por qué? Pues porque ya se les olvidó cuando estábamos aprendiendo, cuando también éramos burros, cuando también reprobamos. Pero ahora ya no, ya se nos olvida y ahora queremos ser, ¿verdad? Precisos, disciplinados, fuertes, déspotas, groseros, excedidos. Y no, eso no es así. ¿Sí? No debe de ser así. ¿Vale? Entonces las cosas se tienen que explicar desde lo básico hasta lo complejo, dependiendo qué persona es la que te está planteando el asunto. Bien, son nuevas oportunidades, yo ofrezco esas oportunidades, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me la vivo entre ustedes, tengo más de 20 años de docente, imagínense, ¿sí? 15 años siendo el profesor de Derecho Fiscal, algo importante, universidad a la que voy, universidad que me dan trabajo, porque los profes de fiscal a veces es uno o dos, y ocupan para varios semestres o varios horarios. Entonces, además, tengo esa oportunidad. El famoso fiscalista. Cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Pues, más o menos eso es a lo que se van a enfrentar. ¿Sí? Esas son las áreas de oportunidades, esa es la complejidad que ofrece la legislación fiscal. ¿Vale? Fue un gusto conocerles, acompañarlos con esta pequeña plática, ¿verdad? Tratar de que sea rápida, con un pequeño tono de voz alto para no dormir, porque es complicado, es pesado, ¿verdad? Conferencia tras conferencia y estar escuchando a todas las personas que nos ponemos aquí, ¿vale? Entonces, antes de despedirme, ¿alguien quisiera compartir una pequeña idea? ¿Sí? ¿Algún interés antes de estos últimos 2-3 minutitos que me faltan? Alguien que diga, jamás había escuchado lo que era un arancel, jamás había escuchado la palabra base gravable. Es más, no sé ni cómo escribirla. Si es con B o con la otra B, ¿verdad? Están muy serios, están preocupados, no es examen. ¿No? ¿Por qué nadie ocupa la carrera de fiscal? Usted dice que en cualquier lugar le da trabajo. ¿Usted por qué cree que nosotros como estudiantes no nos vamos por esa rama? Por el miedo a las matemáticas. Eso yo ya lo descubrí. ¿Sabe por qué la resta? Me da curiosidad y les digo, ¿a cuál se le pide prestado? ¿Al de al lado o al de abajo? A ese nivel llego, cuando no hay calculadora. Eso es. ¿Es en serio? Pues muchas gracias.
Les recuerdo mi nombre, Javier Contreras Domínguez, estoy en la orden, me pueden consultar al correo de la institución cuando tengan alguna duda en sus materias de fiscal, ahí estaremos al pendiente. Mucho gusto y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por esta participación. Yo creo que a nivel al que va dirigido este foro, que justamente son estudiantes de la licenciatura en Derecho, pues nos ayuda mucho, abona mucho estas apreciaciones y efectivamente la materia fiscal, y más en este mes, es muy socorrido y muy preocupante para algunos. Muchas gracias, maestro, y éxito en esta propuesta. Usted aspira para magistrado administrativo del Foro Federal. Un aplauso, por favor. Vamos a, le pido a las... Gracias.